Buenos días. La clase anterior hemos deducido las ecuaciones de síntesis y de análisis para las series de Fourier de tiempo discreto. Ya, em, en la ecuación tanto en la ecuación de síntesis como en la ecuación de análisis, el número de términos que se utilizan para ya sea deducir la señal de tiempo discreto, o sea, para calcular los coeficientes de la serie de Fourier de tiempo discreto, el número de términos que se utiliza es n. Esto significa K se tiene que tomar n mayúscula, es decir, el número que coincide con el número de términos que coincide con el periodo de la señal consecutivos, ¿no? K términos consecutivos, lo mismo que acá. N significa utilizar n términos consecutivos que coincide n términos consecutivos, que es igual al número del periodo de la señal de tiempo discreto. La ecuación de análisis nos permite calcular los coeficientes de la serie de Fourier y la ecuación de síntesis nos permite escribir la serie de Fourier de una señal periódica de tiempo discreto. Es evidente, esto es sumamente importante, que los coeficientes de la serie de Fourier son también periódicos, es decir, se repiten justamente con el periodo de la señal que estamos estudiando. Esta es una diferencia respecto a las series de Fourier de tiempo continuo, porque los coeficientes en realidad de las series de Fourier de tiempo continuo son infinitas, ¿no? En cambio, en las series de Fourier de tiempo discreto, el número de términos de la serie de Fourier, o sea, el número de coeficientes, coincide con el periodo de la señal, ¿no? Y a partir de ahí son valores periódicos, ¿no? O sea, es decir, resulta que los coeficientes de la serie de Fourier de tiempo discreto son también periódicos de tiempo discreto, ¿no? Ok, hemos hecho un ejemplo 1 para el cálculo de los coeficientes del seno, que no un simple seno, como lo hicimos para el caso del tiempo continuo, que no vamos a repetir ahora, ¿no? Y bueno, nos iríamos directamente al ejemplo 2. ¿Qué pasa si tenemos un par de sinusoides, ¿no? En este caso es un coseno y otro coseno que tiene un desfase igual a pi cuartos. Lo primero que hay que calcular cuando se está trabajando con series de Fourier de tiempo discreto hay que determinar, lo primero que hay que determinar es el periodo, ¿no? El periodo, no se olviden, y la frecuencia, obviamente, ¿no? La frecuencia, no se olviden, es un número, es una relación de números enteros de 2pi. Entonces, a partir de ahí se puede deducir fácilmente. En nuestro caso, omega 0 es igual a pi cuartos, es igual a 2pi sobre 8. Este pi cuartos es igual a 2pi sobre 8. Y habríamos encontrado omega 0 resulta que es ser una relación de enteros, ¿no? 1 y 8 de 2pi. Y 8 resulta ser el periodo de la señal, ¿no? Periodo 8. ¿Por qué es importante determinar el periodo? Obviamente, determinar la frecuencia y determinar el periodo. Porque esto nos dice el número de términos que va a tener la serie de Fourier de esta señal. Esto nos va a decir el número de términos que va a tener la serie de Fourier de esta señal. Veamos con el caso de pi medios. Pi medios es 2 por 2pi octavos. 2pi octavos es el omega 0, es la frecuencia fundamental. Es decir, que la frecuencia de este coseno es el doble de este coseno. Entonces la frecuencia fundamental, omega 0, es 2pi octavos. Y por lo tanto hemos encontrado la frecuencia fundamental y podemos escribir entonces la serie de Fourier. ¿Cómo hacemos eso? A través de, como hemos estado haciendo, de expresar esto como la diferencia de las exponenciales complejas, ¿no? 2 veces, o en este caso, perdón, la suma de exponenciales complejas, 2 veces la suma de exponenciales complejas, lo mismo que esto, ¿no? Que el otro coseno, de esta forma, ¿no? 2 es el término, este coseno es igual a esto. Normalmente prefiero utilizar el omega 0 de la frecuencia fundamental antes que utilizar digamos, el 2pi octavos, o sea, la forma numérica de la frecuencia, porque es más, digamos, es más compacto utilizar omega 0. Salvo en las ecuaciones en que expresar esto
nos va a servir para hacer simplificaciones en las operaciones que podamos hacer. Ok, entonces pi cuartos es omega 0, entonces esto puede ser expresado como un medio, ¿no?, de estas dos exponenciales, ¿no?, de la suma de estas dos exponenciales, este coseno. Y este otro coseno es la suma de estas otras dos exponenciales. ¿Ok? Si se hace operaciones sobre el coseno que está con desfase, es decir, sacamos por delante los valores del desfase, como se ve acá, tenemos esta expresión, y si ordenamos en forma ascendente, es decir, desde exponentes negativos hasta exponentes positivos, de los múltiplos de omega 0, ¿no? 2 omega 0, omega 0, menos 2 omega 0, menos omega 0 igual a 0, omega 0, 2 veces omega 0, etc. Vamos a obtener esto. ¿Por qué ordenamos así? Porque de esta forma es más fácil poder determinar directamente, poder darnos cuenta rápidamente cuáles son los coeficientes de la serie de Fourier. Si ven estos términos y comparan con la ecuación de síntesis, fácil darse cuenta cuáles son los coeficientes de la serie de Fourier, ¿no? Fíjense, a sub k, el k está también como múltiplo del omega 0 en el exponente, ¿no? Por lo tanto, si aquí tengo menos 2, aquí tendré k es menos 2, aquí también será menos 2, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el ejercicio en particular. Menos 2, es obvio que este coeficiente es a menos 2, ¿no? A menos 2 es igual a un medio a la menos j pi cuartos. Esto está expresado en forma polar, que expresado en forma rectangular es esto de acá, ¿no? Este es un número complejo expresado en forma polar, este es el mismo número complejo expresado en forma rectangular. Pasar de la forma polar a la rectangular no debería representar mayor problema para ustedes, ni como pasar de la forma rectangular a la forma polar. Ok, de menos j omega 0n es evidente que este medio es el coeficiente de a-1. Este 2, que corresponde obviamente a la e a la j omega 0, 0 veces omega 0, es decir, 1. El a sub 0 valdrá 2, el a sub 1 valdrá 1 medio, y el a sub 2 valdrá 1 medio e a la j pi cuartos, deducido, como les digo, directamente a partir de la expresión que tenemos acá, ¿no? Ok. De esa forma habríamos encontrado los coeficientes de la serie de Fourier. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle. El periodo es 8. N mayúscula es igual a 8. Y hemos calculado 5 coeficientes. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea, a menos 1, a menos 2, a 0, a 1 y a 2. Faltarían 3 coeficientes. ¿Cuánto valen esos 3 coeficientes? Valen 0, ¿no? Aquí se expresa a menos 3 es igual a sub 3, es igual a sub 4 igual a 0. ¿Ya? No se olviden que tenemos que utilizar 8 números consecutivos, es decir, estamos utilizando en este caso entre menos 3 y 4. Tenemos que utilizar 8 coeficientes consecutivos, ¿no? Desde menos 3 hasta 4. Podríamos haber utilizado también sin ningún problema 8 coeficientes consecutivos desde a sub menos 2 hasta a sub 5, donde a sub 3, a sub 4 y a sub 5 son iguales a 0. Y ahí tenemos los 8 coeficientes de la serie de Fourier que estamos buscando. ¿Está bien? Cuando tenemos este tipo de señales muy simples, fácilmente se puede detectar algunos de los coeficientes, el resto de los que no se calculan evidentemente valen 0. Vamos al siguiente. Tenemos una señal periódica mostrada en forma gráfica y nos piden determinar los coeficientes de la serie de Fourier. Fíjense, no hay una expresión cerrada, digamos, ¿no? Una expresión, un término analítico que nos permita expresar la serie de Fourier que estamos mostrando. Ahora, ¿qué tenemos que determinar primero? Lo primero que tenemos que determinar es su periodo. ¿Cómo se determina el periodo? Veamos. Nos fijamos en el término que está en 0. Aquí vale 1. Y vemos en qué lugar de toda la serie, de toda la gráfica, de toda la señal, se repite. Vemos que se repite aquí, ¿no? Para 5, ¿no? Para el tiempo discreto 5, se repite. Veamos los que siguen a continuación. Después de 1, es menos 1 medio. Después de esto es 1 medio. Es menos 1 medio también. Hay dos términos 0. Hay dos términos 0.
El siguiente es un término que vale un medio positivo, y luego uno nuevamente. Listo, hemos determinado. Fíjense que este patrón se está repitiendo aquí. Por lo tanto, habríamos determinado el periodo de la señal. El periodo de la señal vale 5, porque cada 5 se está repitiendo la señal, ¿no? Si tenemos el periodo, también tenemos la frecuencia, ¿no? Periodo n mayúscula es igual a 5 y la frecuencia será 2pi sobre 5. Ok, ahora tenemos que calcular los coeficientes de la serie de Fourier mediante la ecuación de análisis. 1 sobre n. Vamos a aprovechar la simetría impar que tiene esta señal. O sea, aquí vale un medio, aquí vale menos un medio, aquí vale 0, aquí vale 0. Fíjense, esta señal tiene las características de una señal impar. Por lo tanto, vamos a utilizar entre menos 2 y 2, las señales, los términos que vamos a utilizar para poder deducir los coeficientes de la serie de Fourier. ¿Está bien? Esta es la señal de análisis. Tenemos los 5 términos consecutivos, 1 sobre el periodo. Omega 0 lo podemos expresar así en forma literal, es 2 pi quintos, o en forma desarrollada así. Como les digo, normalmente yo prefiero utilizar esto, salvo en los casos en que hay que realmente utilizar la expresión numérica para hacer simplificaciones en las operaciones. Esta sumatoria en forma desarrollada será esta que se muestra ahí, ¿no? Esta que se muestra aquí, ¿no? X menos 2. Fíjense, este exponente es positivo porque en la ecuación de análisis se consideran los exponenciales negativos. Por lo tanto, si este k vale menos 2, si este n vale menos 2, con este negativo se va a volver 2, positivo. ¿No es cierto? Por eso está expresada de esta forma, así, ¿no? X menos 2, o sea, n es menos 2, pero como el n vale menos 2 y hay un negativo por delante, se vuelve positivo. Lo mismo acá. Y bueno, para los términos x1 y x2. Tenemos los 5 términos necesarios del desarrollo de la sumatoria de la ecuación de análisis. Ok. Si reemplazamos los valores, x en menos 2 vale 0, x en menos 1 vale 1 medio, x en 0 vale 1, x en 1 vale menos 1 medio, x en 2 vale 0, obtenemos esta expresión. Si hacemos simplificaciones, es decir, los términos que valen 0 simplemente, ya no los escribimos, y ordenamos además, lo que nos queda será 1, que es el término independiente, el 1/5 por delante es el 1 sobre el periodo que se mantiene, 1 más 1 medio a la j omega 0k, menos 1 medio a la menos j omega 0k. ¿No? Es evidente que aquí se puede hacer simplificaciones, ¿no? O sea, es evidente que esto viene que puede provenir de un seno, o sea, esto se puede reducir a un seno, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Este es un medio, se factoriza, tenemos la resta de las exponenciales que corresponden a 2 veces j el seno de omega 0k. Pero como veo un medio por delante, el coeficiente termina siendo 1. El j es el j de la diferencia de estas exponenciales, ¿no? Y estos son los coeficientes de la serie de Fourier para cualquier valor de k. Si omega 0 ahora los reemplazamos por 2 pi quintos, tenemos esta expresión. Ok, esto nos va a dar los coeficientes de la serie de Fourier para cualquier valor de k, ¿no? Ahí tenemos para k igual a menos 2. Si k vale menos 2, aquí tenemos menos 4 quintos. El seno de menos 4 quintos es este valor, ¿no? Menos 4 quintos, menos 4 pi quintos, está en radianes, y el cálculo se hace en radianes. Tenemos este valor. Este es el valor numérico del coeficiente de la serie de Fourier expresado en forma rectangular, y este mismo número expresado en forma polar es esto de acá. Para menos 1 tenemos exactamente este valor. K vale menos 1, aquí tenemos menos 2 pi quintos. Este es el valor rectangular y este es el número polar. Lo mismo que para A sub 0, ¿no? A sub 0 con K0, este es 0, y nos queda enteramente un valor real que vale 0,2. Lo mismo podemos hacer para A sub 1 y para A sub 2. Fíjense que los coeficientes de la serie de Fourier en este caso son todos números complejos. ¿Está bien?
Sin embargo, ¿qué pasaba si en vez de utilizar entre menos 2 y 2, utilizábamos, por ejemplo, otro rango, es decir, entre 0 y 4, ¿no? Entre 0 y 4, los 5 primeros términos de la serie. No hay ningún problema porque tendríamos que deducir exactamente los mismos valores de la serie de Fourier, ¿no? Si va de 0 a 4, el desarrollo de esta sumatoria es esto de que está acá. Para n0 es n sub 0, si esto es 0, este exponencial es 1. Si n es 1 es xn en 1, esto es e a la menos j omega 0k. Si n es 2, si n es 3, si n es 4. ¿No es cierto? Listo. Ahora, si reemplazamos los valores de x0 vale 1, x1 vale menos 1 medio, x2 vale 0, perdón, x3 vale 0, x4 vale 1 medio. Obtenemos, si separamos los términos que están con 0, obtenemos esto de aquí, que aparentemente es diferente a lo que hemos deducido, pero no es verdad, porque fíjense, vamos a trabajar sobre este término. Este término ya está en otra serie. El término que falta es este de aquí. E a la menos j4 omega 0k. Este omega 0 lo voy a reemplazar por 2 pi quintos, porque ahora sí es necesario hacerlo. Me va a dar, si esto reemplazo, es e a la menos otro 8 pi quintos k. Esto de aquí lo puedo multiplicar por esta expresión. Esta expresión vale 1. Cualquier fase, o sea, el exponente complejo, cuyo exponente, ¿no? Cuyo término que multiplica j es un múltiplo entero de 2pi, ¿ya? Positivo o negativo. Esto significa que vale 1. Esto significa que vale 1. O sea, no estoy cambiando nada porque esta expresión lo estoy multiplicando por 1. Esto de aquí, este exponencial, vale 1. Ok. Pero de aquí podemos hacer factorizaciones. E a la j menos 8 pi quintos más 2 pi multiplicado por acá. Menos 8 pi quintos más 2 pi es igual a 2 pi quintos. Pero no se olviden que 2 pi quintos es omega 0. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir e a la j omega 0k. Esto de aquí es lo mismo que decir e a la j omega 0k. Lo cual era fácilmente deducible también. Porque menos 4 más 5 me va a dar 1. E a la j omega 0k. ¿No? Ya, fácilmente deducible también eso. Y tenemos esta expresión que es exactamente la misma expresión que hemos calculado cuando estamos haciendo la sumatoria entre menos 2 y 2, ¿no? Siendo exactamente el mismo resultado. Ahora, para el siguiente ejemplo vamos a necesitar recordar esto, ¿no? ¿Cuánto vale la sumatoria desde k igual 0 hasta n de alfa sub k? Vale esta expresión, ¿no? 1 menos alfa a la n más 1 sobre 1 menos alfa. Si alfa es diferente de 1 y tiene esta expresión, si alfa es exactamente igual a 1. Un detalle. Y otro detalle. Si tenemos la sumatoria desde k hasta infinito, cuando a es un valor menor a 1. ¿No? Si a es un valor menor a 1 y este n es infinito, un valor menor a 1 elevado al infinito va a ser 0. En este caso, la sumatoria desde igual 0 hasta infinito de alfa sub k va a ser 1 sobre 1 menos alfa, porque esto de aquí se va a hacer 0. Eso hemos deducido, esto se ha estudiado cuando estábamos haciendo el análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿no? Pasemos entonces al siguiente ejemplo. Ejemplo 4. La onda cuadrada periódica discreta. Yo les voy a pedir, por favor, esto está desarrollado en varios textos, son las fórmulas conocidas, así que no vamos a detenernos mucho tiempo en analizar, en hacer los detalles, porque son fórmulas conocidas, como les digo, ¿no? En este caso tenemos claramente establecida la señal. El a sub 0 valdrá 1 sobre n. Fíjense que esta serie de Fourier está desarrollada para una onda simétrica, ¿no? De 0 a n1, de 0 a menos n1. Eso significa también que el periodo es simétrico, ¿no? Respecto al origen. Bueno, si queremos hacer esto, tenemos que decir que el a sub 0 es 1 sobre n. El exponencial es elevado a 0, por lo tanto es 1, solo nos queda este término. Y tenemos que sumar todos los términos que están entre menos n1 y n1, ¿no?
esta sumatoria es igual a 2n1 más 1 sobre n, ¿no? Y como, bueno, la serie de Fourier, pero los coeficientes de las series de Fourier son periódicas, esto también corresponde a n menos n, puede ser a 6n, a 5n, a menos 4n, qué sé yo, o sea, tienen exactamente el mismo valor, ¿no? ¿Qué pasa para los términos para K, o sea, los valores de la serie de Fourier de K, distintos de 0, ¿no? En ese caso es 1 sobre el periodo, en los términos que son diferentes de 1, o que son diferentes de 0, están entre menos n1 y n1, por la exponencial, ¿no? O sea, no se olviden que aquí hay un coeficiente 1, que es el valor de la señal exactamente entre estos rangos del valor de tiempo discreto. Hacemos un pequeño cambio de variable para poder hacer la sumatoria. O sea, el cambio de variable vamos a hacer n es igual a m menos n1, lo cual significaría que cuando n es igual a menos n1, m es igual a 0, y cuando n es igual a n1, m vale 2 veces n de este exponencial. Fíjense que aquí se puede desarrollar y va a aparecer un término que depende de n1, a la jk omega 0 n1, que no depende de m, que es el índice de la sumatoria, y puede ser factorizado delante de la sumatoria de esta forma. Y esta es la sumatoria. Si aplicamos la fórmula cuyo recordatorio les he hecho hace un momento, vamos a encontrar que esto es igual a esto. ¿Ya? De aquí hay que hacer las factorizaciones, diferencia de términos, ¿no? 1 más la mitad de esto, 1 menos la mitad de esto, o sea, un medio en el exponente. Y vamos a encontrar, haciendo simplificaciones, que podemos desarrollar esto, ¿no? Si aquí omega 0 reemplazamos por 2pi sobre n, encontramos esta expresión, ¿no? En definitiva, el coeficiente para A sub k, para la señal cuadrada, ¿no? Donde simétrica, que quede claro, n1 menos n1 y desde menos n1 hasta n1 vale 1, tendrá esta expresión. ¿Ok? Este es el espectro para diferentes valores del periodo. Si el periodo vale 10, por ejemplo, y 2n1 más 1 vale 5, o sea, eso significa que n1 vale 2. O sea, esto no va a cambiar, lo que sí va a cambiar es el periodo. Fíjense que a medida que el periodo va aumentando, es decir, cada vez más la ventanita es pequeña respecto a largo completo del periodo de la señal, fíjense cómo se hace el espectro cada vez más denso, y esto vamos a ver en la serie de Fourier, en la transformada de Fourier de tiempo discreto, que es práctica, no práctica, esto se va a hacer una señal continua, ¿no? Una señal continua. Ok, pero es bueno ver en el espectro cómo funciona. No hay consideraciones para convergencia de las series, ¿no? Las series de Fourier de tiempo discreto no hay restricciones sobre la convergencia por una simple razón. El número de términos de la serie de Fourier es un número finito, ¿no? Que coincide con el periodo de la señal periódica. Por lo tanto, siempre va a converger, es decir, nunca va a haber divergencia. Solo en las series infinitas vamos a tener problemas de divergencia. Por ejemplo, en esto de la señal cuadrada, para un periodo 9 y un n1 igual a 2, que lo cual hace la ventana que 2n más 1, 2n sub 1 más 1 sea igual a 5. Para diferentes valores de m vamos a tener como de a poco se va aproximando hasta llegar realmente a la señal cuadrada, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Bien, lo que quiero mostrarles es un pequeño programa desarrollado en MATLAB para el dibujo de la onda cuadrada que estamos viendo en las diapositivas. Este script es lo que estoy mostrando en esta parte. Ahorita lo voy a abrir la ventana para que puedan ver, ¿no? Este script, este programa. Y se los voy a enviar también para que ustedes puedan después cambiar algunos datos, o sea, hacer los gráficos para datos diferentes a los que vamos a ver ahora. ¿Ya? Bueno, este es el nombre del programa.
esto que está acá, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer acá es poner justamente el nombre del programa, ¿no? Ponemos enter. Bueno, lo primero que nos va a pedir es el periodo de la señal. Hay algunas restricciones sobre este programa. Primero, que ha sido desarrollado obviamente porque tenemos que sumar los componentes simétricas, es decir, si sumamos la exponencial de orden 1 negativo, tenemos que sumar con el orden 1 positivo para que parezca una señal de seno o coseno debido a la simetría de los términos. Por eso, bueno, n tiene que ser un número impar, ¿ya? Veamos con lo que estamos trabajando en las dispositivas. N es igual a 9. Y lo otro que les va a pedir es el número de términos simétrico que va en la ventana que está respecto al origen de la señal cuadrada, ¿no? Si pongo n1 igual a 2, significan 5 términos, porque el número de términos que van en esa ventanita son 2n sub 1 más 1, eso es 2 por 2 más 1, o sea, 2 por 2, 4 más 1, 5, son 5 términos. Ok, una vez que ponemos eso, si ponemos enter, hace el cálculo. Primero que en esta ventana nos está mostrando, lo primero que nos está mostrando, y les pido por favor que se fijen, vean esto de acá, ¿no? Yo les voy a mostrar con esto, acá. Fíjense que es un valor entre 0,5 y 0,6, que es el valor medio de la señal. Es el componente para m igual a 0. Es el valor medio de la señal, es la primera componente, ¿no? O sea, la básica, para que podamos seguir calculando la serie de Fourier, ¿no? Para m igual a 0. Ahora, la ventana, o sea, estamos entre menos 17 y 17, es lo suficiente, o sea, son un número de términos suficientes como para que ingresen, como van a poder ver al final, 18, ¿no? Para que entren exactamente dos señales completitas, o sea, dos periodos de la señal discreta. Si el periodo es 9, dos periodos completos, o sea, el número de términos, perdón, 18, a ambos lados, a partir de 0, ¿no? Es decir, les muestro desde acá hasta acá, son 18 términos, dos periodos completos, lo mismo que desde acá hasta acá. Entonces, llamemos así, la gráfica se va a hacer para 4 periodos de muestreo, o perdón, 4 periodos de la señal completo, ¿no? 18 a ambos lados. O sea, por eso no es que aquí se corte, ¿no? O sea, aquí continúa, aquí también continúa, o sea, a ambos lados. No es que se corte, es simplemente que es el número de términos suficientes para los propósitos que tenemos para mostrar el desarrollo en serie. Esta es la gráfica de la suma del término independiente, o sea, de lo que he mostrado hace un momento, más la primera componente, o sea, esto sería la gráfica hasta m igual a 1, es decir, para m igual a 0 es la componente en continua, para m igual a 1 ya estamos sumando las dos exponenciales de orden 1, tanto la exponencial negativa como la exponencial positiva. Entonces, esta gráfica es hasta m igual a 1. La siguiente, está mostrando hasta m igual a 2, eso significa que estamos sumando hasta ahí a 5 términos de la serie de Fourier, ¿no? Desde la exponencial que vale, o sea, con exponente menos 2 hasta la exponencial con exponente 2 positivo, o sea, el número de términos que estamos sumando son 5. Esto sería hasta m, ¿no? Igual a 3, eso significa que estamos sumando 7 exponenciales, las exponenciales que van desde el exponente menos 3 hasta el exponente 3. Y bueno, la última sería esta, donde ya nos está mostrando la señal completita, ¿no? Es decir, los
9 términos de la serie de Fourier, desde la exponencial menos 4 hasta la exponencial 4, ¿no? O sea, hasta las exponenciales de orden 4, y nos muestra la señal completa. Algo que es bueno que se fijen, fíjense, aquí está n igual a 0, ¿no? Cuando hablo de n estoy hablando de la unidad de tiempo discreto, la n minúscula, n igual a 0, ambos lados, este es para n igual a 2, este es igual a n menos 2, y el periodo es hasta es 9, entonces va desde menos 4, que está acá, hasta 4, ¿no? Que está acá. O sea, para ponerlo, graficarlo mejor, va desde acá hasta acá. Esos son los 9 términos de la serie de, la señal cuadrada sumando los 9 términos de la serie de Fourier. Podemos ahora, por ejemplo, realizar un nuevo, digamos, ¿qué pasa si le cambio los datos, ¿no? Nuevamente escribo el nombre del programa, pongo Enter y probemos, por ejemplo, para, en este caso, un periodo 7 y n1 igual a 1, es decir, 7 van a ser los términos, o sea, es el periodo de la señal de tiempo discreto, por lo tanto va a tener la serie de Fourier también 7 términos, y n1, la distancia simétrica que va hacia la derecha o hacia la izquierda a partir de 0, de la ventanita donde la señal adopta el valor de 1, vale 1. ¿Ok? Si ponemos Enter nos va a mostrar, estas son las componentes. Esta es la primera componente, que es el valor medio de la señal. Obviamente, fíjense, estamos viendo desde menos 14, dos periodos completos hacia la izquierda, hacia los valores negativos, hasta el valor 14, que son dos periodos completos hacia la derecha o hacia los valores positivos del tiempo discreto n, ¿no? Cuando estoy en tiempo discreto n, esto me estoy refiriendo a la n minúscula. Ok, la n mayúscula, que es el periodo de la señal, es igual a 7. Ok, este es la serie de Fourier con m, el número de términos que estamos sumando. Yo les pido revisen las diapositivas, esa m es el número de términos que se suman, es para m igual 0, es solamente el valor medio, la componente en continuo, que se llama de la señal. Si aquí estamos sumando dos términos, estamos sumando el valor medio más la primera componente, son que los exponenciales de orden 1, ¿no? Acá estamos obteniendo ya la suma de la componente en continua más las exponenciales de orden 1 más las exponenciales de orden 2. Ahí tenemos 5 términos desde menos 2 hasta 2, o sea, los exponentes van desde menos 2 hasta 2, 5 términos de la serie de Fourier. Si pongo un clic más, voy a obtener, como vemos, la suma completa, ¿no?, de los 7 términos de la serie de Fourier. Los exponentes van desde menos 3 hasta 3. Y estamos obteniendo la señal de onda cuadrada con periodo 7, ¿no?, que son los 7 términos de la serie de Fourier. Por si acaso, el periodo también lo pueden medir de esta forma, ¿no? El periodo lo pueden medir de esta forma, ¿no? El periodo puede medirse desde este punto hasta este punto, ¿no?, que son los 7 términos de la serie de Fourier. Tendríamos la onda cuadrada con periodo 7 y la ventana con 3 términos, ¿no? O sea, lo que es lo mismo, n1 es igual a 1. Hagamos una última corrida de este programa. Nuevamente ponemos el mismo nombre, estamos invocando al programa. ¿Qué tal para n igual a 13 y la ventana igual a 3? Cuidado que, nuevamente, ¿no?, el periodo de la señal tiene que ser par. Si ponen impar no va a dar resultados incorrectos. Y n1 tiene que ser un número, obviamente, que es menor a la mitad, ¿no?, de 13, digamos. Si es 13, la mitad es
6.5, N1 puede valer 6, 5, 4, qué sé yo, ¿no? Tiene que ser menor a la mitad. Y ambos términos tienen que ser valores enteros. Si le ponen un número decimal o fraccionario, simplemente no va a dar, o sea, probablemente corra, pero no va a dar resultados correctos. ¿Ya? Ok. Con n13 y n1 igual a 3, o sea, con periodo 13 y n1 igual a 3, tenemos nuevamente, ¿no? O sea, 13 son 26, fíjense, el número de términos que he tomado hacia la izquierda, o sea, el número negativo es 26, hacia la derecha también es 26, son dos periodos completos, están mostrando primero el valor medio. Esto es si sumamos el valor medio más, llamemos así, la primera armónica, es decir, las exponenciales de orden 1, que están en menos 1 y 1, ¿no? Este es el valor de la señal sumado las exponenciales de orden 2. Estamos hablando de que en este momento estamos sumando 5 términos de la serie de Fourier con los exponentes que van desde menos 2 hasta 2. Aquí estamos sumando 7 términos que van desde el exponente menos 3 hasta 3. Aquí estamos sumando 9 términos que van el exponente desde, o sea, los exponentes desde menos 4 hasta 4 en las exponenciales complejas. Y aquí estamos sumando 11 términos, ¿no? Las exponenciales complejas están yendo desde menos 5 hasta 5. Y por último tendríamos obviamente las exponenciales complejas, las 13 exponenciales complejas que van desde n igual a menos 6 hasta 6 y hemos obtenido la señal de tiempo discreto. Fíjense que ¿no? A partir de 0 la ventanita va 3 hacia la derecha, a partir de 0, 3 hacia la izquierda. Por eso n1 es igual a 3. O sea, o porque n1 es igual a 3. Más bien, ¿no? Y tenemos la señal de tiempo discreto. La señal periódica de tiempo discreto obtenida mediante la serie de Fourier, ¿no? Esto es lo que quería mostrar. Les voy a mandar también el script, es decir, les voy a mandar el programita en MATLAB, que están hechos con comandos convencionales y por lo tanto puede correr en cualquiera de las versiones de MATLAB. Un otro ejemplo. Determinar los coeficientes de la serie discreta de Fourier de un tren de impulso, ¿no? Un tren de impulso es esto, ¿no? O sea, es un periodo n, se tiene un periodo igual a n, y cada n va a repetirse el valor de 1. En el resto de los valores son 0. Es exactamente igual que en el caso de tiempo continuo, cuando hemos visto el tren de impulso. Solo que, bueno, ahí el periodo era un valor de tiempo continuo real, ¿no? Bueno, A sub k, aplicando la fórmula de análisis, será 1 sobre el periodo, desde n igual 0 hasta n menos 1. Fíjense que estoy utilizando los primeros n términos de la señal, de delta sub n, o sea, es la señal impulso, e a la jk omega 0n. Hay un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta acá. Cuando escribo así, ¿ya? Para el único valor donde esto se hace 1 es cuando n es igual a 0. Para el resto de los valores de n, o sea, desde n igual 2, desde n igual 1 hasta n menos 1, esto va a ser siempre 0. ¿Ya? Por lo tanto, de toda esa sumatoria solo me queda un término, cuando n se hace 0. Cuando n se hace 0, este exponencial se hace 1 y esto también. Por eso es que el a sub k vale 1 sobre n. ¿Ya? Por una propiedad básica del impulso. Ok. Si este es el coeficiente de la serie de Fourier, ya, este es el coeficiente de la serie de Fourier, la serie de Fourier será la sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1, son n términos, del a sub k por e a la jk omega 0, que vale esta expresión, ¿no? Bueno, esto se puede expresar por la fórmula que les he mostrado de esta forma, ¿no? Ya si se necesita, porque es necesario, expresar como una señal cerrada, porque esta es una señal real. Yo les pido que hagan operaciones acá, las operaciones algebraicas, para encontrar justamente la señal completa, ¿no? Pero de todas maneras, del
del tren de impulsos puede ser recuperado a partir de esta serie de Fourier. Cuidado que esta serie de Fourier no es infinita, tiene solamente n términos, n mayúscula, ¿no? Que coincide con el periodo de la señal. Ok, veamos un último ejemplo, que sería el problema inverso. Tenemos el módulo y el ángulo de la serie de Fourier, ¿no? Módulo y fase. ¿Ya? Fíjense que los módulos siempre son positivos. Fíjense que los módulos siempre son positivos, ¿no? Si se presenta así el espectro en módulo y fase, el módulo siempre son positivos. Okay. A partir de aquí nos piden, bueno, estas son las gráficas del espectro, nos piden desarrollar la serie de Fourier. O sea, lo primero que hay que determinar, exactamente igual que en el caso de, digamos, de teniendo la señal, hallar la serie de Fourier. Ahora tenemos la serie de Fourier, nos están pidiendo hallar la señal. Hay que determinar el periodo. Nuevamente, nos fijamos el valor acá. Aquí vale 1. Fíjense, aquí también vale 1. Aquí también vale 1. Aquí también vale 1. Pero si aquí vale 1, fijémonos los valores, digamos, a continuación, o sea, que están a su lado. Vale 1, pero hacia la izquierda vale 0, hacia la derecha vale 0. Aquí vale 1. Hacia la izquierda vale 0, hacia la derecha no vale 0. Aquí vale 1, hacia la izquierda vale 0, hacia la derecha no vale 0. Aquí vale 1, hacia la izquierda vale 0, hacia la derecha vale 0. Ah, esto se parece en patrón a esto. Veamos, continuamos. 1, 0 y luego 2. 1, 0 y luego 2. Luego vale 1, luego vale 1. Luego hay 2 ceros, luego hay 2 ceros. Listo. Podemos continuar. Hemos encontrado el periodo. ¿Cuánto vale? Se repite aquí. De aquí se repite aquí. Por lo tanto, n, el periodo, vale 9. Eso podemos también verificar acá. Fíjense que vale pi, luego vale 0, luego vale menos pi tercios, luego vale menos 2 pi tercios, 0, 0. Veamos en el 9, vale pi, vale 0, menos pi tercios, menos 2 pi tercios, luego 0, luego 0. Efectivamente, el periodo vale 9. Lo primero que hay que hacer es determinar el periodo de la señal. Y no se olviden que los coeficientes de la serie de Fourier son periódicas con el mismo periodo que la señal de tiempo discreto que estamos estudiando. Tiene el mismo periodo. O sea, si las señales de la serie de Fourier de tiempo discreto tiene periodo 9, la señal también tiene periodo 9. N vale 9, por lo tanto la frecuencia es 2pi, 9. A partir de ahí, directamente de aquí de la gráfica, podemos empezar a determinar cuánto vale A sub 0 para K0. Valdrá 1 con un ángulo de pi. Eso significa A sub 0 vale 1e a la j pi. ¿Cuánto vale A sub 2? 0 e a la j0. ¿Cuánto vale A sub 1 vale 0 e a la j0. ¿Cuánto vale A sub 2? 0, 1, 2. Vale 2 con un ángulo de menos pi tercios. Eso sería 2 e a la menos j pi tercios, como estamos viendo acá. A sub 4, bueno, está comenzando con menos 4. A sub 0 es 1 e a la j pi. A sub 1 es 0. A sub 2 lo que les decía es 2 e a la menos j pi tercios. ¿No? Eso, 2 menos j pi tercios. Veamos el a menos 4, que es el que hemos comenzado. Vale 0, 0. 0 en módulo, 0 en ángulo, 0. A menos 3, vale. Módulo 1, ángulo, 2 pi tercios, ¿no? Pi tercios, 2 pi tercios, pi. 1 e a la j, 2 pi tercios, porque esto es positivo, está por encima. 1 e a la j, 2 pi tercios. Y eso está aquí. A su menos 4 es 0. A su menos 3 es 1, que no he escrito, e a la j, 2 pi tercios. Así podemos deducir del a menos 2, a sub 1, a menos 1, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Hasta ahí tenemos los 9 coeficientes.
entre menos 4 y 4. Y por lo tanto, si tenemos los 9 coeficientes, los he puesto en azul para que se distinga fácilmente en la ecuación de síntesis. Podemos entrar directamente a la ecuación de síntesis, es decir, x de n es la sumatoria de k menos 4 hasta 4 de a sub k e a la jk omega 0 n. Esta es la ecuación de síntesis. Y por lo tanto tuviésemos, ¿no? Esto, o sea, ya he eliminado los términos en los cuales los coeficientes vale 3, por ejemplo, en menos 4 vale 0, en menos 1 vale 0, en 1 vale 0, en 4 vale 0. Me queda en el término menos 3, en menos 2, este es el término independiente para 0, este es el término para 2, este es el término para 3, porque para el término para 4 vale 0. ¿Está bien? Listo. Ya no he escrito los términos donde a sub k vale 0. ¿No? Ok. Ahora se puede hacer operaciones sobre esta expresión. De esta forma. Primero, e a la jpi. E a la jpi no debería representar grandes dificultades para ustedes. Vale menos 1. ¿No? Porque es módulo 1 con un ángulo de pi. Si hacen en el plano complejo el número de módulo 1 y ángulo pi, van a encontrar que es el real menos 1. ¿Ok? Podemos agrupar este término con este término, ¿no? 3 omega 0 menos 2 pi tercios. Aquí va a ser menos 3 omega 0 menos más 2 pi tercios, o sea, se puede agrupar y me va a dar esto. Y perdón, esto es de esto de aquí es el que está viniendo de aquí, más este término 2e a la j, 2 omega 0, es esto de aquí, 2 omega 0 n menos pi tercios, j factorizado, y el último término, que es este de aquí, menos 2 omega 0 n menos pi tercios, ¿no? Que está aquí. Listo. Fíjense que este ángulo es muy similar a este ángulo. Este ángulo es exactamente lo mismo, ¿no? Esta fase es lo mismo que esto, solo que aquí es exponencial positivo, aquí es exponencial negativo. Y si agrupamos estos dos términos, es un coseno. Si agrupamos estos dos términos, también es un coseno. De esta forma, ¿no? Menos 1, 2, coseno, 3 omega 0 n menos 2 pi tercios, más, hay un 2 que es del coseno, o sea, es el que por eso aparece aquí 4, coseno de 2 omega 0 n menos pi tercios. ¿No? Que bueno, si en vez de omega 0 ponemos el 2 pi novenos, ¿no? Vamos a tener este 2 pi novenos multiplicado por 3 son 2 pi tercios, y bueno, aquí 2 pi novenos multiplicado por 2 es 4 pi novenos. ¿No? Esta es la ecuación, esta es la señal, ¿no? En tiempo discreto que nos representa estos coeficientes de la serie de Fourier. Bueno, con eso hemos hecho suficientes ejemplos respecto a el cálculo de los coeficientes, o sea, la aplicación de la ecuación de síntesis y la aplicación de la ecuación de análisis de las series de tiempo discreto. ¿Cuáles son las propiedades de las series discretas de Fourier? ¿No? Las propiedades de las series discretas de Fourier de tiempo discreto son muchas, al igual que las series de Fourier de tiempo continuo. Y su aplicación es de la misma manera. Aquí les muestro un resumen, ¿no? De las series de Fourier, ¿no? Xn es periódica con periodo n, y o sea, ambas Xn son periodo n y frecuencia fundamental omega 0, 2 pi sobre n, ¿no? A sub k y b sub k son periódicas, lo que les he dicho, ¿no? Los coeficientes de la serie de Fourier también son periódicas con periodo igual a n mayúscula, ¿no? Bueno, hay la propiedad de linealidad, desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en frecuencia, el tema de la conjugación, inversión en el tiempo, similares a las propiedades de las series de Fourier de tiempo continuo, ¿no? Solo una pequeña diferencia. En vez de hablar de la derivada, vamos a hablar de la primera diferencia.
Y en vez de hablar de la integral, vamos a hablar de la sumatoria. En ambos casos, para la sumatoria, esta es la transformada de Fourier, y para la primera diferencia, esta es la transformada de Fourier, ¿no? Que serían, digamos, que estas propiedades asumen el rol que aparecen en las series de Fourier de tiempo continuo, derivada e integral. En el tema de la multiplicación, las demostraciones de esto lo pueden encontrar en el libro de Oppenheim, lo pueden encontrar en el libro de Hyking o lo pueden encontrar en varios otros libros que tratan de señales y sistemas. Algunas propiedades simplemente. Vamos a explicar. Si x de n, esta serie de, esta señal periódica de Fourier tiene en su descomposición en series de Fourier a sub k, y de esta señal y sub n tiene en su descomposición de series de Fourier coeficientes b sub k. Cuidado, ambas señales tienen el mismo periodo. Y por lo tanto, el producto de sub k estará calculado de esta forma, donde la convolución se realiza solamente con el número de términos que es igual al periodo de la señal. Queda claro que el producto de estas dos señales también es una señal periódica con el mismo periodo, ¿no? El producto tiene el mismo periodo que las dos señales que se han multiplicado, ¿no? Esto es muy similar a la convolución, solo que está restringida a n muestras consecutivas, ¿no? Eso es lo que se llama convolución periódica, ¿no? La forma de calcular es exactamente igual que en el caso de la convolución de tiempo continuo. Y lo que les mencionaba, xn y n y el producto son señales periódicas con periodo exactamente igual a n. La primera diferencia, la que asume el rol de la derivada, ¿no? Es dual a la diferenciación, ¿no? Si x de n tiene como coeficiente de las series de Fourier a sub k, de x de n menos x n menos 1, de la primera diferencia, su coeficiente de las series de Fourier será 1 menos j k omega 0 por a sub k. Fíjense que esto está apareciendo justamente del retardo en el tiempo que introduce este término. O sea, no es otra cosa, o sea, es el retardo, ¿no? Pero bueno, 1 menos jk omega 0 es el coeficiente que aparece para la primera diferencia, ¿no? Y por último, el teorema de Parseval, ¿no? Fíjense que esta es la señal de la potencia, ¿no? Es el valor, o sea, el módulo de la señal elevado al cuadrado en todo un periodo. N adopta valores consecutivos hasta alcanzar el valor del periodo, multiplicado por 1 sobre n es igual a la sumatoria desde k igual 0 de los módulos, o exactamente los módulos de las series de Fourier elevado al cuadrado. Esto es importante cuando se trata de hallar la potencia de señales periódicas, cuando la potencia cuando el cálculo de esa potencia se hace en un periodo de la señal para la cual se quiere calcular la potencia, ¿no? Veamos ejemplitos. Queremos calcular los coeficientes de la serie discreta de Fourier de esta señal, ¿no? Esta señal, fíjense, es una señal cuadrada, solo que nunca toca cero. Digamos, 3 valores adoptan el valor de 2, 2 valores el valor de 1, etc. Es simétrica respecto al origen. Y fíjense que su periodo es igual a 5, ¿no? Entre 0 y 5. Listo. Para determinar los coeficientes de esta serie de Fourier, podríamos ir por la fórmula, o sea, por la ecuación de análisis y determinar, pero no habría gran dificultad, pero también lo podemos hacer mediante las propiedades. Esta señal puede ser descompuesta en dos. La suma de esta señal, que es una señal cuadrada que ya hemos estudiado, con la suma de esta señal, que es una señal constante, o sea, siempre vale 1. Si suman esto con esto, les va a dar exactamente igual a esto. Por lo tanto, por la propiedad de la suma, los coeficientes de la serie de Fourier de esta señal se suman con los coeficientes de la serie de Fourier de esta señal y tenemos los coeficientes de la serie de Fourier de esta señal. No se olviden, las series de Fourier es un operador lineal.
¿no? Cumple la superposición. Ok. Para esto, o sea, para la primera señal, es lo mismo que la señal cuadrada ya estudiada. El periodo es 5, n sub 1 es igual a 1, ¿no? La ventanita es pequeña. Y por lo tanto se puede calcular fácilmente, ¿no? Lo que estamos explicando aquí, el periodo es 5, n sub 1 es igual a 1. Se puede fácilmente calcular sus coeficientes, ¿no? En el caso de A sub 0 es 2n1 más 1, n1 es 1, por lo tanto esto vale 3 quintos. Y A sub k, para k entre 1 y 4, esta es la expresión general, n1 vale 1, n vale 5, si se emplaza eso está aquí, ¿no? Bueno, y si se hace las operaciones nos va a dar esto que estamos mostrando acá, ¿no? 1/5 seno de 3 pi k quintos por el seno de pi k quintos, ¿no? Ok. Aquí viene normalmente la duda. ¿Y qué pasa con una señal constante? ¿No? La señal constante tiene las mismas propiedades que les he mencionado, o sea, cuando hablamos o que se mencionan cuando hablan de las señales periódicas de tiempo continuo. Primero, las señales constantes son señales periódicas, sí, con un periodo arbitrario, es decir, esta señal es periódica, sí, con periodo 1, con periodo 2, con periodo 3, con periodo 4, bueno, sí, por cualquier periodo que ustedes elijan, una señal constante es una señal periódica, ¿no? Porque se repite ese término, no se olviden la definición de señal periódica, que es que se repite en cada periodo. Por lo tanto, esta señal es una señal periódica. ¿Con qué periodo? Con el periodo que nosotros necesitemos, en este caso necesitamos que sea 5. Y segundo, ¿cuánto vale? O sea, ¿no? Tiene un solo coeficiente, es b sub 0 y es igual a 1, que es el valor medio de la señal, ¿no? Por lo tanto, para hallar la serie de Fourier de la suma de ambas señales, lo único que tenemos que sumar es sumar a sub 0 y b sub 0, a sub 0 que vale 3 quintos, con b sub 0 que vale 1, es 8 quintos, y sumar a sub k con b sub k, pero ya no hay, son todos ceros, y por lo tanto, nos quedamos con esta expresión. Esta expresión vale siempre que k sea diferente de 0, 5, 10, etc. O sea, de los valores de los valores múltiplos del periodo, y vale 8 quintos para cualquier otro, justamente para esos valores múltiplos. Entonces, la serie de Fourier, las coeficientes de la serie de Fourier para esa señal, son estos, que son en realidad la suma de la serie de Fourier de las dos señales que hemos compuesto anteriormente. ¿Está bien? Otro ejemplo es, nos piden encontrar una señal de tiempo discreto con estas pistas, ¿no? Xn es periódica con periodo n igual 6, fundamental, nos están dando el periodo. La sumatoria de la señal, ¿no?, en todo un periodo que va de 0 a 5 vale 2. La sumatoria de la señal en todo un periodo, pero de menos 1 elevado a la n multiplicado por la señal vale 1, esta sumatoria vale 1. Y dice, y del conjunto de señales que satisfacen estas tres condiciones, el periodo 6, esta sumatoria 2, esta sumatoria 1, hay que elegir la que tiene la mínima potencia por periodo. ¿Está bien? Ok. Veamos. Por la pista 2. O sea, primero, la frecuencia es 2pi sobre c. Por la pista 2, A sub 0 es el valor medio. A sub 0, no se olviden que el término A sub 0 es el valor medio de la señal en un periodo. Y si nos están dando la suma de todos los términos de la señal en un periodo, lo único que tenemos que dividir es dividir entre el número de términos, que es el número entre el periodo, que es 6, y tenemos el valor de A sub 0, que es el valor medio de la señal, ¿no? A sub 0 es 2, que es la sumatoria, entre 6, que es el periodo, que es igual a 3. Ahora, por el punto 3. El punto 3, ¿no? O sea, a ver. El punto 3, si lo desarrollan, es igual. Menos 1 al cuadrado por x en 2, menos 1 al cubo por x en 3, etc. Todo eso vale 1. Por lo tanto, por el punto 3,
menos 1 a la n puede ser expresado de esta forma. Menos 1 es e a la menos jp. ¿No? Menos 1 es e a la menos jp, que está elevado a la n. Esto es evidentemente igual a esto. Y si lo llevamos a la forma de la frecuencia, es decir, la frecuencia es 2 pi sextos, ¿no? Entonces, 2 pi sextos tendrías que multiplicar por 3 para reproducir exactamente pi. ¿Eso qué significa? Significa que este es omega 0 y este es 3 veces n, ¿no? Este será el exponencial menos 1 a la n, es el exponencial del tercer término. ¿Ah? ¿De acuerdo? Pero en el cálculo del a sub k, o sea, del a sub 3, aparece el 1 sobre el periodo. De ahí ¿no ve? A sub k es 1 sobre 6, la sumatoria en todo en n, que es igual al periodo n términos consecutivos de esta señal. Significa que a sub 3 por un sexto, porque aquí está apareciendo un 1, pero como aparece la división entre el periodo, significa que el a sub 3 vale un sexto. Hemos obtenido los dos valores, a sub 0 que es un tercio y a sub 3 que vale un sexto. Ahora, por el punto 4, dice la potencia promedio, o sea, no se olviden que la potencia promedio es la sumatoria de k igual a 0 hasta 5 de xn al cuadrado, dividido entre el periodo, por Parseval. Es lo mismo que esto, es decir, es la sumatoria de igual 0 hasta 5 de los módulos, en este caso son reales, por lo tanto son, digamos, los valores absolutos, elevado al cuadrado. ¿No? Y eso tiene que ser de potencia mínima. Para asegurar que la potencia mínima, lo único que podríamos hacer es todo el resto de los coeficientes que no sean ni el A0 ni el A3, es decir, el A1, el A2, el A4 y el A5 vale 0. De ese modo, realmente garantizamos que esto de la potencia mínima, porque el resto de los coeficientes los hemos hecho 0, o sea, asumimos 0 para la potencia mínima, hubiésemos encontrado la señal que estamos buscando, ¿no? Eso significa que xn es a sub 0 más a sub 3 a la j3 omega 0n. A sub 0 es un tercio, a sub 3 es un sexto. 3 omega 0n, ¿se acuerdan? Es igual e a la j pi por n. Por si acaso e a la j pi es menos 1. Entonces esto es un tercio por un sexto por menos 1 a la n, ¿no? Y la gráfica de la señal, de esta señal sería esta, ¿no? Ahora, pueden comprobar, si suman la señal entre 0 y 6, ¿no? Tal como dice la pista, el inciso 2 va a valer 2. Si calculan entre n2 igual a 7, es decir, multiplicando cada uno de los términos de la señal por menos 1 a la n, van a encontrar que vale 1, ¿no? Verificando que se cumplen las pistas que nos han dado para encontrar la señal. Ok. Por último, ¿qué pasa con las series de Fourier y los sistemas lineales invariantes en el tiempo? Hagamos un recuerdo. ¿Se acuerdan de los valores propios y las funciones propias? Decíamos, si tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo caracterizado por una respuesta en impulso ht y tenemos como ingreso un exponencial, S es una variable compleja, ¿no? Multiplicado por t, resulta que este era un número, era un valor propio, porque a la salida teníamos, la entrada era esta señal, a la salida teníamos la misma señal, multiplicado por un coeficiente, ¿no? Este coeficiente era justamente el valor propio, ¿no? E a la t es la función propia. Este h está dado por esta expresión. Eso hemos visto al principio, cuando estamos haciendo la parte motivacional, la parte introductoria de las series de Fourier, ¿no? Esto es lo que hemos conocido como valor propio, ¿no? Esta es una
este HDS le vamos a denominar en valor propio la función del sistema de tiempo continuo. Esta es la función del sistema de tiempo continuo, que es igual a la integral entre menos infinito a infinito de la respuesta al impulso de E a la ST. Esta es una función compleja diferencial de t. ¿Ya? HDT es la respuesta al impulso del sistema, eso ya sabemos. Las funciones propias, recordando, para los sistemas de tiempo discreto es Z-line. Si esta señal ponemos como señal de ingreso a este sistema, cuya HDN es la respuesta al impulso o al pulso unitario de este sistema, la salida nos va a dar esto de acá, ¿no? ZN aparece exactamente en la salida, multiplicado por un coeficiente por delante, que en este caso depende de Z, que le hemos llamado valor propio. Este valor propio está dado por esta expresión. ¿No es cierto? A esto le vamos a llamar la función del sistema de tiempo discreto, ¿no? Al HDS le vamos a llamar la función del sistema del tiempo continuo y al HDZ es la función del sistema tiempo discreto. ¿Está bien? Ahora, un caso específico nos interesa estudiar para los sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Qué pasa si este S es exactamente igual solamente a la parte imaginaria? Es decir, S es igual a J omega. Y aquí, en Zn, nos interesa solamente las señales cuyo módulo vale 1. Como vamos a ver a continuación, ¿no? Solamente la parte imaginaria. Y a esto le vamos a denominar, o sea, cuando S, esa función, es enteramente imaginaria, le vamos a denominar la respuesta en frecuencia de tiempo continuo. Y en esa función del sistema de tiempo continuo, si reemplazamos S por J omega, o sea, solamente la parte imaginaria de S, vamos a encontrar esta expresión, ¿no? Que le vamos a denominar, o sea, como vemos aquí, la respuesta en frecuencia de tiempo continuo. En el caso específico de tiempo discreto, elegimos las señales cuyo módulo es igual a 1. Es decir, Z es el exponencial complejo, ¿no? Y esta señal evidentemente tiene módulo 1 para cualquier valor de omega. Y por lo tanto se puede definir como la respuesta en frecuencia de tiempo discreto, HE a la J omega, igual a la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de HDN E a la menos J omega n. Esto de aquí le llamamos respuesta en frecuencia de tiempo discreto. Esto de aquí le llamamos respuesta en frecuencia de tiempo continuo. Aparece cuando la función propia, en el caso de tiempo continuo es enteramente la parte imaginaria, y en el caso de tiempo discreto, cuando la función tiene módulo 1, es decir, es exactamente el exponencial complejo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos interesa esto? O sea, ¿por qué nos interesa la respuesta en frecuencia? Por una simple razón. A un sistema lineal invariante del tiempo, cuya respuesta al impulso es HDT, ¿qué tal si le ponemos como señal de entrada, como señal de excitación, o queremos calcular su respuesta, la transforma, o sea, una señal periódica? Ponemos como señal de entrada una señal periódica. Representado por su serie de Fourier. Esta es la serie de Fourier de esta señal. ¿Cómo nos va a dar la salida? ¿Cómo nos va a dar la salida? Como estos exponenciales son funciones propias de esto, vamos a poder calcular los coeficientes, ¿no? Que en este caso son h en jk omega 0, que afectan a las exponenciales. Fíjense que el a sub k aparece también a sub k, pero esto está viniendo de la respuesta en frecuencia. Esto está viniendo de la respuesta en frecuencia. Y por lo tanto, si comparan esto con esto, la señal de salida tiene la misma frecuencia, ¿no? Tiene la misma frecuencia que la señal de entrada. Solo que sus coeficientes son afectados justamente por la respuesta en frecuencia para la frecuencia que se está considerando, ¿no? Esto es un coeficiente que afecta a su k. La frecuencia es la misma. La señal es acá, la señal es acá. La frecuencia es la misma. La frecuencia no cambia. ¿Qué cambia? Es el coeficiente. Y el coeficiente es multiplicado por una ganancia que depende de la respuesta en frecuencia del sistema. Por tanto, el módulo de ASUK cambia esto, o las potencias de las señales se modifican a través del filtro o sistema, ¿no? Como estos eran los coeficientes y por este está siendo multiplicado, estos coeficientes van a ser amplificados o van a ser atenuados. Por eso dice, se modifican a través del filtro.
o sistema, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto es el que va a poner, o sea, el sistema es el que va a poner estos coeficientes que van a ser los que afecten a sub k, que son los coeficientes de la serie de Fourier, ¿no? Ahora, es evidente que esta expresión es una función compleja que tiene módulo y que tiene fase, ¿no? Tiene parte real y parte imaginaria también, pero normalmente lo que nos interesa es ver módulo y fase, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con un sistema de tiempo discreto? Lo mismo. Este es un sistema de tiempo discreto. Aquí está su transformada de Fourier. Cuidado que la transformada de Fourier solo tiene n términos, o sea, igual, el número de términos igual al periodo de la señal, del periodo fundamental de la señal, pero bueno, aquí está su descomposición en serie. Si ponemos esto como señal de ingreso, a la salida vamos a encontrar lo mismo, solo que multiplicado por esto que hemos llamado la respuesta en frecuencia, que es específica para cada una de las armónicas, ¿no? O sea, para cada una de las frecuencias que aparece en la señal de entrada. Por lo tanto, lo que se afecta es al coeficiente. Coeficiente multiplicado por la ganancia, el coeficiente multiplicado por la ganancia es el coeficiente que aparece en la salida. Si se ve el módulo, a la salida va a ser afectado por este término, ¿ya? Entonces, este término es el que introduce la señal, y por eso dice, las potencias de las señales se modifican al atravesar la señal, ¿no? Podrían ser amplificadas o podrían ser atenuadas, dependiendo de si este módulo es mayor a 1, este sería un amplificador. Si este módulo es menor a 1, este sería un atenuador, ¿no? Y bueno, esto es evidente que esta señal, o sea, que este término, tiene parte, o sea, tiene módulo y tiene ángulo. Este es un número complejo, o sea, es una expresión compleja, es decir, tiene parte real y parte imaginaria, ¿no? O tiene módulo y tiene fase. Ok. Entonces, resumiendo, si ponemos una exponencial compleja como señal de entrada, tenemos que multiplicar por la respuesta en frecuencia del sistema y tenemos a la salida la misma señal multiplicado por esto, ¿no? Cuando hemos visto cuando S de las funciones propias es enteramente imaginario, ¿no? A esto le llamamos la respuesta en frecuencia, que es h en j omega, es la integral entre menos infinito a infinito de la respuesta al impulso multiplicado por e a la j omega t diferencial de t, ¿no? Esta es la respuesta en frecuencia. Fíjense, esto no es más que o sea, vamos a ver eso más adelante, obviamente, que la transformada de Fourier de HDT, ¿no? De la respuesta al impulso. Pero bueno, por ahora le vamos a decir es la respuesta en frecuencia. Como eso le vamos a conocer de aquí hacia adelante. Pero obviamente esto más adelante también van a ver que coincide o es en realidad la función, la transformada de Fourier de la respuesta al impulso del sistema lineal invariante en el tiempo. Y bueno, para sistemas de tiempo discreto tenemos el exponencial de entrada. La salida será la exponencial multiplicado por la respuesta en frecuencia del sistema, y eso es lo que obtenemos en la salida, ¿no? Z, o sea, el z de la función propia es igual a e es la exponencial compleja, ¿no? Pues la señal con módulo 1, ¿no? Esto es lo que llamamos respuesta en tiempo discreto, respuesta en frecuencia en tiempo discreto, que esto será calculado como la sumatoria entre menos infinito e infinito de la respuesta al impulso e a la j omega n. Esto también, más adelante vamos a ver, es lo que se denomina la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿no? De la respuesta al impulso del sistema lineal invariante en el tiempo. Pero bueno, por ahora, y adelante también lo vamos a conocer como la respuesta en frecuencia de tiempo discreto. Este término de aquí es fundamental cuando hacemos el análisis de la respuesta en frecuencia en control, en telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplo. Esta es una señal XT con una frecuencia fundamental, ¿ya? Esta señal de tiempo continuo solo tiene son solo 7 términos de su descomposición en series de Fourier, ¿ya? Omega 0 es 2pi, por supuesto 2pi aquí. Y los coeficientes
tienen estos valores, a sub 0 es 1, a sub 1 es igual a sub menos 1 igual a un cuarto, a sub 2 es igual a menos 2 es igual a un medio, a 3 es igual a menos 3 es un tercio, es la señal de entrada, o sea, tenemos claramente especificado, y el sistema tiene como respuesta al impulso esta. Lo que piden es calcular la señal de salida del sistema lineal invariante en el tiempo. Debido a que hay varios cálculos, este ejemplo prefiero mostrárselos en un archivo PDF. Bien, bueno, aquí está la señal x de t, ¿no? Bueno, que es evidentemente una señal periódica, ¿no? Que consta de la suma de 7 términos expresados en forma de la serie de Fourier, y bueno, aquí están sus coeficientes. A0 vale 1, A1 es igual a 1, A en menos 1 que es igual a un cuarto, A sub 2 es igual a en menos 2 que es un medio, A3 es igual a en menos 3 que es un tercio. ¿No? Evidentemente esto es una señal periódica y está expresada en términos de la serie de Fourier de tiempo continuo con 7 términos. Ahora, tenemos un sistema lineal tiempo invariante que está caracterizado por su respuesta al impulso, que está dado por esta expresión, que es la respuesta al impulso es e a la menos t por u de t. ¿No? Lo que nos piden es calcular la respuesta y e de t del sistema lineal tiempo invariante. ¿Ya? Ok, eso es lo que nos están pidiendo calcular. La señal de entrada es una señal real, ¿no? Tal como puede verse a continuación, es decir, si reemplazamos los valores de a sub k y desarrollamos la sumatoria que se está mostrando acá, vamos a obtener esta expresión, ¿no? O sea, desde k igual a menos 3 hasta k igual a 3, o sea, viendo todo el desarrollo de la sumatoria, estamos obteniendo esto, y obviamente reemplazando los valores de a sub k, ¿no? A en menos 3 es un tercio, a en 3 es un tercio, a en menos 2 es un medio, a en menos 2 es un medio, en 2 también es un medio, etc. Ahora, se puede agrupar estos términos, esto ya lo he mostrado en ejemplos anteriores, ¿no? Se puede agrupar. Bueno, el término independiente lo dejamos acá como 1, pero se puede agrupar las exponenciales de orden 1. Las exponenciales de orden 1, que es esto de acá, con esto de acá, y ponerlo en formato, digamos, adecuado para poder obtener lo que estamos queriendo obtener es obviamente las expresiones en seno y coseno. Bueno, aquí está agrupado las exponenciales de orden 1, aquí están agrupadas las exponenciales de orden 2 y aquí están agrupadas las exponenciales de orden 3. A partir de acá es evidente que esta suma de exponenciales nos va a dar 2 veces el coseno. Como hay un cuarto por delante, aparece un medio, ¿no? Acá es el coseno de 2 omega 0 t, si hay un medio por delante es evidentemente solo el coseno, y bueno, acá es 2 tercios del coseno 3 omega 0 t. No se olviden que acá al principio nos han mencionado que la señal tiene esta frecuencia. Omega 0 es 2pi. Aunque no está escrito, es evidente que estamos hablando de que las unidades que tiene la frecuencia es radianes por segundo. La frecuencia entonces es 2pi radianes por segundo. Ok. Si se reemplaza entonces el valor de omega 0, tenemos esta expresión acá. Es evidente que x de t es una señal real, ¿no? Que ha sido expresada en forma de series de Fourier, es decir, con los coeficientes a sub k de la serie de Fourier. Por tanto, como esta es una señal periódica, para calcular los coeficientes de la serie de Fourier de la señal de salida, porque el concepto que hemos manejado cuando estamos hablando de la respuesta en frecuencia es que si la señal de entrada es una señal periódica a un sistema lineal invariante en el tiempo, la salida también es una señal periódica, ¿no? Y la salida mantiene la misma frecuencia que la señal de entrada. En este caso, la señal de entrada es una combinación lineal, ¿no? Como se puede ver acá, es una combinación lineal de señales periódicas. El término constante es una señal periódica con periodo
con cualquier periodo, es un periodo arbitrario. Esta es una señal, el segundo término, el coseno de 2pi es una señal periódica con periodo 2pi, esta otra es la señal periódica con periodo 4pi y esta es una señal periódica con periodo 6pi. Por lo tanto, es una combinación lineal de señales periódicas. La salida es evidente que va a ser una señal periódica, que va a ser también una combinación lineal de cada una de las respuestas a las señales periódicas que componen la señal x de t. Eso es lo que estoy queriendo decir. Por lo tanto, hay que calcular, ¿no?, los coeficientes de la serie de Fourier de la señal de salida. Para calcular los coeficientes de la serie de Fourier hay que calcular la respuesta en frecuencia, tal como se ha mostrado en las diapositivas, que está dado por, ¿no?, la integral, esta es la respuesta en frecuencia, h en j omega, entre menos infinito a infinito de e a la menos t por el escalón, ¿no? Esto es x de t. Lo subrayo. Esto es x de t. O perdón, este es h de t, esta es la respuesta al impulso del sistema. Les pido disculpas, esta es la respuesta al impulso del sistema, ¿no? Es h de t. Y bueno, en el cálculo hay que multiplicar por la exponencial negativa, que se muestra acá, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hacer el cálculo de esta integral. Como este es un escalón, está yendo, la integral va entre menos infinito e infinito, el escalón es 0 entre menos infinito y 0, por eso aquí aparece esta integral entre 0 e infinito y ya no aparece el escalón, ¿no? Bueno, aquí los exponentes pueden factorizarse de esta forma. Como se está integrando respecto de t, este término que aparece 1 menos 1 más j omega es un término constante. Y bueno, la integral de este exponencial será un menos 1 sobre 1 más j omega a este exponencial, evaluado entre 0 e infinito. Ahora, si se reemplaza, ¿no?, este exponencial en infinito, es un exponencial negativo, vale 0. Y si el tiempo vale 0, el exponencial es 1, ¿no? Entonces tenemos 0 menos 1, el límite es superior menos el límite inferior. Este negativo con este negativo se hace positivo y bueno, la respuesta en frecuencia del sistema es esto que estamos mostrando acá. Esta es la respuesta en frecuencia del sistema. Ok, una vez que hemos obtenido la respuesta en frecuencia, no hay que olvidar que la señal de salida es una combinación lineal de los términos de la serie de Fourier de la señal de entrada, ¿no? O sea, el concepto básico es una combinación lineal de señales periódicas, los periodos son los mismos y por lo tanto es la misma combinación lineal, solo que determinar los coeficientes B sub k con la misma frecuencia fundamental, ¿no?, que es omega 0 igual a 2 pi radianes por segundo, ¿no? ¿Cómo se calcula los B sub k? Está dado por esta expresión. B sub k es igual a A sub k. A sub k, no se olviden que es el coeficiente respectivo a la késima armónica de la señal de entrada, multiplicado por la respuesta en frecuencia, evaluada en la frecuencia en que se está considerando, ¿no?, la frecuencia para la cual estamos considerando para el cálculo del coeficiente B sub k. Entonces, para B sub 0 tenemos A sub 0, que vale 1, multiplicado por la respuesta en frecuencia evaluado en la frecuencia, que en este caso es A0 omega 0, ¿no? O sea, porque este es el término independiente, es decir, esto vale 1 y la frecuencia es 0, es lo que estamos poniendo acá. Si se reemplaza en la expresión de 1 sobre 1 más j omega, que está acá, vamos a tener que B sub 0 vale 1. Para B sub 1 lo mismo, ¿no? Es A sub 1, que vale un cuarto, multiplicado por la respuesta en frecuencia evaluada en la frecuencia en que para el cual se está calculando el coeficiente, es decir, en este caso es omega 0. Si se reemplaza omega 0 en la respuesta en frecuencia, en esta expresión que mostramos acá, es esta expresión. Ahora, evidentemente, esta expresión que está acá, esta que estoy mostrando, es una expresión que está expresada en forma rectangular. Para fines de cálculo, tenemos que expresar en forma polar. ¿Cuál es la forma polar de esta expresión que está en el denominador? El módulo de la raíz cuadrada de la componente real más la componente imaginaria, que está acá. Y el ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso que está acá. Sin embargo, eso va a aparecer en el denominador. Como queremos que la fase
porque este exponencial, la fase, es el ángulo de la forma polar, aparezca en el numerador, es que le cambiamos del signo que está apareciendo acá en el exponente como signo negativo. ¿Está bien? Lo mismo hacemos para B sub 2, B sub 2 es A sub 2, la respuesta en frecuencia para la frecuencia de A sub 2, que es 2 veces omega 0. Eso está expresado acá, ¿no? Es 1 sobre 1 más J. En vez de omega ahora ponemos 2 omega 0. Y nuevamente, ¿no? Esto está expresado en forma polar, si lo expresamos en forma rectangular, si lo expresamos en forma polar, está dada por esta expresión. Ok, lo mismo para sub 3, ¿no? Y para el resto de los coeficientes. Podríamos tener algo de dificultad cuando estamos calculando los coeficientes con los índices negativos, por ejemplo, cuando k es igual a menos 1. A en menos 1 es evidentemente un cuarto. Se reemplaza menos omega 0 en la respuesta en frecuencia, que es esta, y nos va a dar esta expresión. Ahora, de esto está expresado en forma rectangular. Si expresamos en forma polar, será esto de acá, ¿no? Y obviamente en el arco tangente es el arco tangente de menos omega 0 entre 1, que es arco tangente de menos omega, y si ese signo del arco tangente sale, porque puede salir, entonces esto en vez de ser negativo ahora es positivo, ¿no? Porque en el denominador, o sea, cuando se calcule esto, el exponencial aquí que pertenece al denominador será negativo, pero al subirlo al numerador aparecerá positivo. Bueno, eso hacemos para todos los coeficientes. Entonces, la señal periódica de salida va a ser esta. Es evidente que y de t tendría que ser una señal real. Fíjense que x de t es una señal real, ¿no? Está mostrada acá, es una señal real. La respuesta al impulso que está acá es una señal real, y por lo tanto la convolución de una señal real con otra señal real es también una señal real. Eso significa que y de t es una señal real, ¿no? Por lo tanto, hay que calcular, ¿no? Cuánto vale esto. Si reemplazamos directamente estos coeficientes que están acá en esta expresión, nos va a salir una expresión extremadamente grande. Así que lo que vamos a hacer es, ¿no? B sub 0 es 1, ya sabemos esto. Lo que vamos a hacer es agrupar términos respectivos, es decir, por ejemplo, el índice, el término con k igual menos 1 de y de t agrupado con el término donde k vale 1, ¿no? b menos 1 y b1, que está acá, incluidas las exponenciales complejas temporales, ¿no? Nos va a dar esta expresión. Que quede claro que esta expresión de acá, esta de acá, es justamente b en menos 1, ¿no? Y esta expresión de acá es justamente b en 1, ¿no? Y bueno, las exponenciales son lo que corresponde a la respuesta del sistema, ¿no es cierto? Fíjense, estos exponenciales se pueden factorizar en el exponente j, nos queda, bueno, este término es el primero que estoy anotando acá, a la j omega 0t menos arco tangente de omega 0, que está apareciendo acá. Y este término que corresponde al exponencial negativo es menos j omega 0t menos el arco tangente de omega 0. Está viniendo de acá. Los coeficientes, fíjense, ¿no? Son exactamente lo mismo. Como está viniendo los módulos, es evidente que sean iguales. Y este término de acá, ¿no? Es evidentemente 2 veces el coseno, ¿no? Como aquí hay un cuarto, entonces, como viene un 2 del coseno, nos queda un medio. Y bueno, la agrupación de estos dos términos sería este coseno que está con un coeficiente que está mostrándose acá. Si se aplica el mismo procedimiento para agrupar, ¿no? Los exponenciales de orden 2, 2 positivo y 2 negativo, y los exponenciales de orden 3, vamos a tener estas dos expresiones que son muy simples de determinar. Entonces, si ahora sumamos, ¿no? El término independiente, el b sub 0, más la agrupación de los términos de primer orden, llamemos entre b-1 y b1, de las exponenciales de orden 2 y las exponenciales de orden 3, obtenemos este y de t, que si ahora se reemplaza omega 0, que es igual a 2pi, obtenemos esta expresión. Fíjense, evidentemente y de t es una señal real, ¿no? Y la salida, que está
determinada mediante la respuesta en frecuencia, estará dada por esta expresión, ¿no? Que es lo que quería mostrar. Tenemos un segundo ejemplo. La respuesta al impulso, que este es el caso de un sistema de tiempo discreto. Un sistema lineal invariante en el tiempo con una respuesta al impulso así. Una señal de entrada cosenoidal. Van a tener cuidado porque, bueno, no es gran dificultad. La frecuencia es 2pi sobre n. N es la unidad de tiempo discreto. Ya, dado el largo de este video que se está prolongando, yo les voy a pedir por favor que puedan resolver esto. No es gran cosa, hay que hallar, bueno, primero hay que descomponer esto en series de Fourier, que son en realidad dos términos, nada más, son dos exponenciales. Y bueno, hay que hallar la respuesta en frecuencia de esta expresión, ¿no? Esa respuesta en frecuencia está expresada aquí. Hay que calcular justamente esto. Y bueno, luego reemplazar, ¿no? A esa expresión los valores de las frecuencias que están viniendo del coseno. Sumar a la salida, es decir, armar recuperar o plantear la serie de Fourier, ¿no? De la señal y de n y encontrar la respuesta al sistema. Es así de elemental, prácticamente el mismo procedimiento que hemos visto. Yo les agradezco mucho.